Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Hola a todos, bienvenidos a Expresar Emociones, un episodio más. Yo soy Miguel Ángel Sotomayor. Y yo soy Diana Gómez y nos da mucho gusto estar con ustedes nuevamente en un episodio más, ¿verdad, Mike? Así es, un episodio más en donde vamos a hablar de un tema que integra diferentes conceptos, muchos de los cuales ya hemos hablado en otros episodios. Entonces, el tema de hoy, vamos a hablar, Mike? El tema de hoy es la confianza, Diana. Okay. Vamos a hablar de la confianza porque es un tema del que solemos hablar muchos o que solemos mencionar la confianza, pero yo creo que pocas veces nos detenemos a pensar qué es lo que realmente significa la confianza o qué implica la confianza. Incluso en qué contexto se puede hablar de confianza, qué es la confianza, qué no es la confianza. Y yo recuerdo que una vez fui a un taller que me invitó un amigo, unos de esos talleres que te dicen, no, te cambian la vida y es maravilloso y sales siendo otra persona. Oye, y todo lo no puedes. Son de esos talleres que te dicen, pero no te puedo decir de qué se trata. Exactamente, eso me dijo, ¿no? No te puedo decir de qué se trata. Entonces Lo ahí tienes dentro que dije, vivir. a ver, ¿de qué es esto, no? Entonces llego y ya empieza ahí a llenar nos ponen a llenar unos formularios donde, no sé, como que asumimos toda la responsabilidad de que nos pase, de lo que nos pase y todo esto. Y entonces empiezo en la sesión y no me gustó. Bueno, hay cosas que me pudieron haber gustado, pero en realidad no me gustó nada. Le llamaban esto coaching y yo ya había tomado la certificación en coaching. Entonces dije, pues esto no tiene nada que ver con lo que yo aprendí. Y entonces le dije, oye, ¿sabes qué? Mira, la vez que no me voy a quedar, me voy a retirar. No me convence esto, ¿no? Y entonces una de las cosas que me dijo es, bueno, ¿pero por qué? Y bueno, me quiso ahí interrogar sobre esto. Sí. Y me dijo, bueno, a ver, ¿qué no le tienes confianza a la persona que te invitó? Y le dije, pues depende de qué. Dice, a ver, ¿le tienes confianza o no? Le dije, depende. Porque la confianza, y es algo que vamos a hablar, no es absoluta. ¿Okay? La confianza no es absoluta, la confianza se da en contextos específicos. Y yo puedo confiar mucho en ti, Diana, para ciertas cosas, pero hay otras que no. Pero de esto vamos a hablar en el episodio de hoy, que es sobre la confianza. Y es que regresamos en un momento. Muy bien, pues vamos a comenzar, Diana. Perfecto. Oye, del ejemplo que nos estabas dando ahorita antes de irnos a corte, yo creo que esa pregunta que te hizo era como para manipular, ¿no? Okay, sí, claro. No le tienes confianza, es como ya desprestigiando a la persona que te invitó, no sé. Qué bueno que no caíste en su juego, Mike. Claro, porque efectivamente por ahí había mucha manipulación. Ya después me puse a investigar qué eran este tipo de cursos, sesiones, de talleres, y hay toda una corriente que le llaman coaching coercitivo, que es pues toda una estructura y una metodología que tiene mucho parecido o mucha relación con, por ejemplo, las sectas. Las sectas en donde las personas son manipuladas, aprovechan sus vulnerabilidades, etcétera. Entonces, bueno, fue uno de estos esquemas, y después he conocido pues muchos otros casos en donde algunas personas me lo han compartido, yo lo he visto, o incluso algunos se acercaron a mí para decirme, oye, es que mi pareja está en algo de coaching, pero pues tú que eres coach, a ver, dime si esto, a mí no me hace sentido, a mí se me hace como que el coaching es algo que debería ayudarnos, ¿no? En vez y nos está generando problemas y todo. Entonces, bueno, es toda una metodología, ¿no? Y precisamente ahí es uno de los ejemplos en donde el término de confianza se utiliza mal o se manipula, o ya sea de manera, por ignorancia o de manera deliberada, se utiliza mal. Entonces, a veces esto de es que no me tienes confianza se usa para manipular, como por ejemplo, como si una pareja le quisiera decir a su pareja que es que me tienes que contarlo todo, o que no me tienes confianza, o déjame ver tu celular, que no me tienes confianza. Sí. Y a lo mejor el que no está teniendo confianza es el que está pidiendo eso, ¿no? Quiero tu password de no sé qué, o que no me tienes confianza. Ajá, exacto. Entonces, bueno, a ver, ¿y quién es el que no tiene confianza, no? Sí. Pero bueno, ¿qué es la confianza? Bien fácil, Mike. ¿No sabes qué es la confianza? Te lo voy a decir tal cual lo dice el diccionario de la lengua española. Pero antes de que me digas definiciones, Diana, de tu definición de diccionario.
porque no sé si confiar en tu... No, no es cierto. Bueno, confía en Google porque... No, lo que me gustaría hacerte una pregunta. ¿Me tienes confianza? Depende. No se vale ya. Mira, si fuera confianza, mira, tengo confianza en que si te pido por favor que vengas a darle de comer a mis gatitos cuando no estoy, que lo voy a hacer. Sí, yo confío que lo vas a hacer. O por ejemplo, si fuera algo de puntualidad, así de Mike, por favor necesito esto, pero que lo lleves así súper puntual, porque si no, confío, es más, confío más en ti que en mí. Pero pues sí, de manera general. Sí, confío en ti, o sea, en la parte de amistad, de que si te digo algo, o sea, sí. O sea, más bien me voy a poner a pensar en que no confío en ti. Claro, exacto, porque podríamos decir así, en términos generales, confías en mí, ¿no? Sí. Pero si yo te dijera, oye, pues no te preocupes, yo voy a ir a dar una de tus clases en Strong Fitness. Ah, no, pues no. Conozco tus limitaciones. Bueno, por ahí va. Entonces, ahí no me tendrías confianza. Y no es de que no confíes en mí como persona, como amigo, como muchas otras cosas, pero eso es algo en lo que no podrías confiar en mí tan fácil. O sea, tendrían que pasar cosas para que esa confianza se desarrollara y entonces yo fuera a dar clases, ¿no? Sí, pues no. Cosa que, bueno, no va a suceder. Exacto, no va a suceder porque no es mi área de interés. Pero bueno, entonces, ahora sí, ¿nos podrías compartir tu definición? Dice, confianza, son varias. Dice, esperanza firme que se tiene de alguien o algo. Esperanza firme. Ajá. Otra dice, seguridad que alguien tiene de sí mismo. O sea, la confianza en mí mismo, ¿no? Después otra que dice, presunción y vana opinión de sí mismo. O sea, una es seguridad y otra es presunción. Otra que dice, ánimo, aliento, vigor para obrar. Y la última que dice familiaridad o libertad excesiva. Esta de libertad excesiva es como dices, qué confiancita. Anda, qué confiancita, qué confianzudo, ¿no? Pero bueno, nos vamos con esperanza firme que se tiene de alguien o algo, o la misma seguridad que alguien tiene de sí mismo. Creo que esas son buenas ejemplos de definición de confianza. Ok, bueno. Mira, algunos ejemplos de confianza. O sea, me gustaría hablar aquí de... contextos en los que podemos ver, por ejemplo, la confianza, ¿no? Y se me ocurre las mascotas. Okay. Particularmente, bueno, los gatos, que a ti te gustan los gatos, a mí también me gustan los gatos. Sí. Tú has visto que los gatos son muy esquivos, son muy, ¿no? Huraños. Selectivos. Entonces, al inicio, cuando el animal no sabe quién eres, como cuando, no sé, te llegan visitas que tus gatos no están acostumbrados. Huyen, se esconden. Ya después de un rato, pues ya están como que ahí, ya se van acercando poco a poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un buen ejemplo de confianza y desconfianza. Que el animal no te conoce y no sabe qué esperar de ti. Y entonces, ¿qué hace? Que se protege. Sí. Se oculta, ¿no? Pero cuando ve que no está pasando nada, que no eres una amenaza. Que eres de fiar. Ya se acerca, pero no es automático, es gradual, lo empieza a hacer poco a poco. Entonces, la confianza sí se va construyendo, no es automático. Hay personas que de manera natural tienden a confiar, pues a lo mejor demasiado o de más en las personas y hay quienes les cuesta mucho más trabajo. Pero cuando ocurre algo que, por ejemplo, resulta que sí fuiste una amenaza para mí, ¿no? Que esa persona sí le hizo algo al gato o al perro o al animal que sea, o a otra persona. Esa otra persona que a lo mejor pudo haber confiado más o menos fácil o rápido en esta persona, si le hizo algo, esa confianza se va a perder. Entonces ya lo va a ver con miedo, con recelo, etc. Entonces, bueno, esto lo podemos ver en mascotas o, por ejemplo, los niños hacia sus padres. Un niño hacia cualquier otro adulto es mucho más reservado. Un niño, hablo de niños pequeños, ¿no? Que hacia sus padres. Hacia sus padres prácticamente la confianza es total, ¿no? Es pues, quien te va a cuidar, quien te va a proteger. Y además esta confianza es fundamental porque el niño necesita y depende completamente de los padres. Entonces, pues si no hay esta confianza, si hay una barrera, el niño pone una barrera, pues no puede haber un acercamiento que permita que el niño vaya aprendiendo lo que tiene que aprender. Porque los padres podrían obligarlo, pero una forma del aprendizaje tiene que ver con la apertura que tiene. Hablamos en uno de los primeros episodios acerca de aprendizaje. Entonces, el niño aprende porque confía y porque ve que lo que le hace el otro, pues es lo que se debe hacer y entonces imita, ¿no? Entonces, eso tiene mucho que ver con la confianza. Otro ejemplo, u otro contexto, los amigos.
Con los amigos y con los diferentes círculos de amigos puedes tener confianza, pero también de forma diferente. Confianza para, no sé, para que te apoyen, para contar tus problemas. Pero a lo mejor no con todos tienes esa confianza, pero sí tienes confianza para que vengan aquí a tu casa y te pases un rato agradable, o confianza para diferentes cosas, ¿no? Sí. Confianza que no tienes con personas que no son tus amigos. Colegas de trabajo también se relacionan, se desarrolla cierto nivel de confianza en ciertos contextos. Por ejemplo, ahí de colegas de trabajo, bueno, ahorita que, cuando estaba buscando, porque este episodio va a salir después, pero cuando estaba buscando justamente maestras para cubrir algunas clases de Strong Fitness por mi incapacidad de la maternidad, pues hay maestras a las que le tengo mucha confianza, que incluso ya las conocía desde antes, que incluso puedo darle las llaves del salón, así de sí. Tú abres, tú cierras, cuidas el espacio, ¿no? Esa confianza de dejarle las llaves de este espacio. Sí. Y obviamente pues hay otras maestras que recién las estoy conociendo, que obviamente no tengo como esa confianza para darle las llaves del espacio, ¿no? Claro. O sea, ahí también se ve como la diferente, grado de confianza con unas personas o con otras personas, en este caso por el tiempo que tengo de conocerlas y por la amistad que ya se entabló. Claro, por ejemplo, ahí, si tú me dijeras a mí, oye, ¿puedes ir a abrir a las 7 de la mañana? Necesito que vayas, y te digo, sí, claro, voy. Estoy seguro que te quedarás muy tranquila de que voy. De que te vas a levantar, de que vas a ser puntual y de que voy a abrir las llaves. Y cerrar y todo. De hecho, tú tienes unas llaves de mi casa. Sí, claro. Justo para las veces que te he pedido ayuda de, por favor, dale comer a los gatitos. Así es la confianza, ¿no? Y te dejo llave. Pero si me hubieras dicho, o sea, pero retomando el ejemplo, no tendrías esa confianza para decirme que yo fuera a dar la clase. Por más que yo quisiera hacerlo. O sea, por más que sí, yo tengo la intención y yo te ayudo y veo cómo le hago, pero ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, sigue, pero te quiero hacer una pregunta. Ok, entonces, la confianza no es absoluta, ¿no? Igual, por ejemplo, hablamos de colegas de trabajo, profesores. Hay profesores a los que tienes confianza para que te enseñen, dices que esta persona es muy capaz en lo que habla, entonces yo le tengo toda la confianza en cuanto a su conocimiento académico y eso, ¿no? Pero a lo mejor no le vas a compartir cosas personales. Pero yo me acuerdo que había profesores, pues desde la secundaria, la preparatoria o en la universidad, que independientemente de su habilidad como vamos a decirle, como profesional de su área, eran esas personas que tenía la confianza de a lo mejor compartirle algo personal. Entonces eran confianzas diferentes o una forma diferente de confiar en ellos. Y entonces, así como esto, podríamos hablar de muchos grados o muchos tipos de confianza. Por ejemplo, confianza en las autoridades, ¿no? Confianza en el gobierno, confianza que para unas cosas podríamos y para otras no. Confianza en familiares, hermanos, etcétera. Entonces, la confianza no es absoluta. La confianza no es absoluta, Diana, y esto significa que la confianza, al menos desde el punto de vista de la ontología, es un juicio. La confianza es subjetiva y la confianza tiene mucho que ver con el lenguaje, con las relaciones, con nuestro mundo interpretativo, con lo que nosotros estamos interpretando del mundo a través de lo que vemos y a través de todos esos modelos mentales que nos hemos ido haciendo, que hemos ido construyendo, es lo que va a permitir que exista o que no exista confianza. Entonces, es un juicio y es subjetiva. Y ahorita vamos a hablar de los componentes. ¿Qué hace que yo confíe en alguien para algo, pero no para otra cosa? ¿Qué hace que tú confíes para que vaya a abrir a las 7 de la mañana, pero no para que vaya a dar una clase? Okay. Entonces, es un ejemplo. Ahora, la confianza es algo que se da, podríamos decir, se construye, pero también se da de una forma natural. No es algo que puedas forzar. No voy a confiar en ti o tú no vas a confiar en mí porque el otro quiera y porque el otro quiera forzar, ¿sí? O sea, nadie puede obligar a otro a confiar. Entonces, en la confianza podríamos decir que hay una ausencia de control. No necesito controlarte para que hagas lo que quiero, lo que necesito que hagas, porque hay confianza, porque tú confías en mí o yo confío en ti. Y entonces, ¿qué esto es opuesto al control? Que es como
el ejemplo a ver, quiero ver tu celular o dame tu contraseña. No, ¿por qué? ¿Qué no confías en mí? No, pues sí confío en ti. Bueno, entonces dámelo, ¿no? Y entonces, ok, bueno, pues te lo doy porque digo que sí confío en ti. Pues eso no es confianza, eso es control, por ejemplo, ¿no? Cuando tienes que obligar a alguien a hacer algo y no lo hace de manera voluntaria, no lo hace inspirado, motivado o motivado por razones internas. Y aquí voy a hacerte la pregunta que estaba pensando. Es como lo del vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Por ejemplo, cuando tú conoces a alguien, no sé cómo ponerlo, tú eres de las personas que confían y hasta que no demuestren lo contrario, quitas la confianza, o sea, hasta que... Ajá. O eres las personas de que, no, yo no confío y más bien tiene que ganarse tu confianza a la otra persona. Generalmente soy de las personas que confían antes. O sea, y que ya después, o sea, como que tienen... A menos que hicieran algo, perdería tu confianza. Exacto. A menos que hicieran algo, perderían mi confianza. No quiere decir que con todos o que en todas las ocasiones, pero es la tendencia natural mía de confiar. Sin embargo, hay algunas personas que yo las veo y digo, algo no me late, algo no me gusta, algo como que no. Y hay personas que, sin conocerlas, me cuesta mucho trabajo confiar en ellas o no confío. Pero generalmente es eso que dices. Yo veo una persona y es fácil que empiece a confiar. Claro, no quiere decir que la confianza sea completa, total, eso, pero sí hay un cierto grado de confianza que después, digamos que empieza con créditos que luego se van... o se disminuye. Así es, así es. Y no sé si has escuchado, yo de más de alguna persona he escuchado la frase que la confianza no se gana, la confianza se pierde. ¿No? Okay. Que bueno, esa es una declaración. Que también he escuchado la otra, de que la confianza se construye. Ajá, o sea, exacto. son dos formas de ver. Exactamente, tiene que ver con... Eso revela mucho el que te lo está diciendo. Habla de sus modelos mentales y si es una persona que de entrada va a confiar en ti o que... O no, ¿no? O sea, si va a confiar en ti y haces algo y se puede decepcionar y te deja de confiar, o al revés, que es una persona que le va a costar trabajo y que entonces tienes que trabajar para llegar a ese grado de confianza. Como el gatito, tienes que ganarte la confianza. Bueno, incluso entre tus gatos. Había uno que era muy... Luego se iba, aunque no te conociera, y había otro que era todo lo contrario, ¿no? O dos que eran... Entonces, pues sí, también tiene mucho que ver con nuestra personalidad, con nuestra historia, qué nos ha pasado, cómo nos ha ido en la vida en ese aspecto, ¿no? Sí, definitivamente. Así es. Sí, yo también soy más de confío en las personas. Como que digo, bueno, no tengo referencia para no confiar en esta persona y ya después o se reafirma o se disminuye. Digo, evidentemente no a la primera persona que conozco, pues le doy llaves de mi casa, ¿no? O sea, tampoco llego a ese grado de confianza. Pero pues sí, cierta confianza de que es una persona a lo mejor buena, hasta que no se demuestre lo contrario. Exacto. Entonces, ante esa pregunta de, bueno, ¿confías en tu amigo o no? O sea, ese tipo de preguntas depende. Depende, ¿para qué? Depende en qué contexto. Confío en que, no sé, que no me va a robar dinero, pues a lo mejor en eso confío. Confío en que va a saber conducir mi empresa si yo no estoy y llevarla por buen rumbo, pues a lo mejor no. Muy probablemente no. Entonces depende el contexto. Así es que, pues nuevamente, la confianza es subjetiva. La confianza es un juicio, es una opinión que construimos con base en observaciones que hacemos y en conclusiones que sacamos. Así es que vamos, en el siguiente bloque, Diana, vamos a hablar acerca de qué compone la confianza, cómo se construye este juicio de la confianza. Pero antes de eso, me gustaría hacer como una pregunta, no sé si un ejercicio, una pregunta, como de reflexión. Ya hemos hablado, ahorita hemos puesto algunos ejemplos de si confías en mí o en quién, o confiar en otros, pero ¿qué hay de la confianza en uno mismo? ¿Confías en ti misma? Pues yo digo que sí. si no viviría en paz conmigo misma. Sí. Es truculenta la pregunta. ¿Confío en mí misma? Pues sí. Pues sí. Solo no sé cómo en qué contexto o en todos, pero sí. Ok. O sea, o si tengo general. confianza en mí misma. No sé si aquí estoy como combinando o malinterpretando o poniendo la confianza como si fuera lo mismo que autoestima. Bueno, y ahí es donde ya viene según qué definición o qué interpretación o qué
significa para ti la confianza. O sea, por ejemplo, tengo confianza en mí misma en mi grado de responsabilidad. Uh-huh. O sea, sé que si tengo que hacer algo, así llueva, truene o relampaguee o esté enferma, o si me tengo que levantar para abrir el negocio, lo voy a hacer. O sea, confío tanto en mí en esa parte, punto de responsabilidad. O sea, es como uno de mis valores que tengo así, top. En ese aspecto de confianza. Y si lo pongo como autoestima, pues sí confío en mí, creo en mí. Soy de las personas que dicen, si voy a hacer algo, lo voy a hacer y lo voy a concluir. O sea, en esa parte también confío en mí. Entonces, pero eso también tiene que ver con la autoestima. No sé, pero okay. Creo en mí misma. Muy bien. Bueno, yo te podría decir, confío, por ejemplo, en mi capacidad de resolver problemas, ¿no? O confío en cuando algo me interesa, ¿no? Confío en mi compromiso. Pero hay cosas que no. O sea, por ejemplo, hay veces contextos en los que no. Vamos a suponer, si quisiera hacer algo que en realidad no genera mucho interés en mí, pues a lo mejor no confío en mí, no confío en que lo voy a hacer, ¿no? Si se tratara a lo mejor de ser sumamente cuidadoso en la administración de mis finanzas personales, pues no confío así tanto en mí. Pero, por ejemplo, para el negocio soy más disciplinado en ese sentido, ¿no? Entonces, igual, o sea, depende del contexto, depende en qué aspecto de mí o a qué aspecto de mí me esté refiriendo. Sí, y también tiene que ver con que conoces tus limitaciones, ¿no? Exacto. Por eso te digo, en la puntualidad confío más en ti que en mí. Exacto. Bueno, tocaste un punto muy importante. Ya me iba a ir a corte, pero ahora, pues ni modo, nos quedamos un rato más. No, el conocernos, el autoconocimiento, claro, que es una de las competencias de la inteligencia emocional, según Goleman, es fundamental para poder desarrollar la confianza, ¿no? El saber para qué sí y para qué no. Para qué sí confío en mí, para qué no confío en mí, porque conozco mis capacidades y conozco mis limitaciones. Y con base en eso, entonces puedo evitar, vamos a suponer que tengo un exceso de confianza. O sea, confío en mí en que, sí, yo voy a poder ir con este proyecto. Y ya he compartido algunas cosas así yo en el podcast. Y resulta que me topo con pared porque hay cosas que yo no sabía, que no había desarrollado. No sabía que no sabía, era incompetente, inconsciente. Y entonces, pues eso me cuesta dinero, me cuesta una decepción, qué sé yo. Y me puede generar miedo y aversión y después ya no lo quiero volver a intentar. O lo vuelvo a intentar, aprendo, etcétera. Pero el punto aquí es, si yo no conozco cuáles son mis capacidades o mis limitaciones, podría dejar de hacer cosas que sí soy capaz de hacer, o también podría intentar cosas que no he desarrollado aún la capacidad de hacerlo. Y no quiere decir que por eso no las voy a hacer, sino al yo conocerme y decir, no tengo capacidad de esto, pero si lo quiero, entonces, ¿qué necesito hacer para desarrollarlo? Que es muy diferente a decir, no, sí, yo lo puedo todo, que es desde la ingenuidad de ir a tropezarme e ir a lastimarme de manera, vamos a decir, innecesaria. Que ya hemos hablado un poquito también, tuvimos un tema hace no mucho que hablábamos sobre, por ejemplo, reconcíliate con tu pasado, ¿no? Que nos condenamos, que nos flagelamos, nos juzgamos por los errores que hemos cometido en el pasado. Entonces, o la autoestima, o sea, este tema está como muy relacionado con muchas cosas que hemos hablado en el pasado. Entonces, el autoconocimiento es fundamental para saber qué sí, qué no, o cómo hacerle para así poder algo que hoy no puedo hacer, ¿no? Entonces, bueno, Diana, vamos, si te parece, a una pausa. Muy bien. Y regresamos en un momento. Pues estamos de regreso hablando de este interesantísimo tema que es la confianza.
Y estamos hablando hace rato como de diferentes contextos de la confianza, que la confianza no es absoluta, que la confianza es un juicio, que es subjetiva. Y entonces, ¿qué es lo que hace que la confianza sea un juicio? ¿Cuáles son sus componentes? Y aquí quiero hablar de 3 componentes principales. Hay algunos autores que mencionan otros, que incluyen otros componentes adicionales a los que voy a hablar, pero yo voy a hablar de estos 3 pilares, que es con los que estoy muy familiarizado y con los que suelo hablar de la confianza, ¿no? En los diferentes procesos en los que participo, los diferentes programas. Uh-huh. Entonces, para empezar a hablar de la confianza, que dijimos que es un juicio, pues quiero hablar de los juicios. ¿Qué son los juicios? Okay. Uh-huh. Entonces, los juicios son un acto lingüístico, algo que hacemos al hablar, ya sea que le digamos a los demás o nos digamos a nosotros mismos en nuestras conversaciones privadas, que son ese tipo de conversaciones que tenemos en donde lo que emitimos son opiniones o interpretaciones con base en algo que observamos. Entonces, un ejemplo de juicio podría ser: el día es agradable, ¿no? Uh-huh. La temperatura es agradable o hace frío, uh-huh, o el día está horrible. Uh-huh. Esos son juicios porque tienen que ver, no están hablando de lo que está ocurriendo, sino de mi percepción. Sino de mi percepción de lo que está ocurriendo. Entonces, si yo te digo que hace calor, pues a lo mejor tú sientes frío porque nuestra... típico, ¿no? Es que hace frío, ponte suéter. Claro que no hace calor, que nada. Sí, exacto. Hace frío. Como las mamás y los niños, sí, ¿no? Entonces, ponte suéter que tu mamá tiene frío. El niño tiene calor y la mamá tiene frío. Entonces, ¿por qué? Porque no es una verdad absoluta. Eso va a tener sentido para el que lo está diciendo desde donde lo está diciendo. Uh-huh. Entonces, un juicio es una opinión, a diferencia, por ejemplo, de una declaración, que es otro acto lingüístico. Si yo digo la temperatura son 22 grados centígrados, entonces eso ya es un hecho. Comprobable. Es un hecho comprobable. ¿Con qué comprobamos que la temperatura sea 22 grados? Con un termómetro. Con un termómetro. Ahora, ¿te consta que el termómetro esté perfectamente calibrado para dar una lectura adecuada? O sea, no me consta, pero pues... confío. Exacto, confías. Entonces, de alguna forma, hasta en la objetividad, de decir la temperatura son 22 grados porque lo dice el termómetro, hay cierto grado de subjetividad que descansa ahí. Pero bueno, no nos vamos a meter en esos terrenos porque sería más complejo. Entonces, una afirmación es algo que puede ser comprobable y que no está sujeto a mi interpretación. Digo algo que puede ser comprobado por vamos a decir, por un árbitro en el cual tenemos confianza. Ese árbitro puede ser una persona, puede ser una autoridad, puede ser una ley, puede ser un instrumento de medición, pueden ser muchas cosas. Puede ser, a lo mejor, incluso mis propios sentidos. O sea, si yo te digo, a ver, ¿de qué color es esa pared que tienes enfrente, Diana? Tú podrías decir... blanca. Blanca, ¿ok? Entonces, pues yo digo, pues sí es blanca porque tenemos ciertas capacidades muy similares, ¿no? De percibir los colores. Excepto a mi esposo, le digo es verde y él me dice que es azul. Bueno, otra, que estábamos pintando el cuarto de bebé y yo, es que va a ser azul agua, o sea, verde. No, azul turquesa, o sea, verde. Y yo, que no. Bueno, por ejemplo, ahí empieza esas limitaciones de la biología. Si le preguntáramos a vamos a pensar a un águila o a una serpiente y pudiéramos hacerle esa pregunta, o hay unas criaturas del agua que se llaman las mantis, el camarón mantis, ¿no? Okay. ¿Sí lo has? No lo bueno, escuché. Tienen muchísimas más tipos de células receptoras de colores de las que tenemos nosotros. Entonces, pues se cree que ven colores que nosotros no somos capaces de ver. Más espectro. ¿No? Exacto. Ajá, un espectro más amplio del que nosotros podemos ver. Entonces, a lo mejor ellos perciben cosas que nosotros no vemos. Entonces, aquí, para que hablemos de afirmaciones y para que hablemos de todo esto, necesita haber un contexto compartido. Necesitamos compartir ese contexto para entonces saber que hablamos de lo mismo, ¿ok? Entonces, una afirmación es algo que podemos comprobar porque hay algo en lo que hay un acuerdo previo de que le vamos a creer a algo. O sea, tenemos un parámetro común de medición, ¿no? Para poder evaluar. Entonces, esas son las afirmaciones. Los juicios, esos son completamente nuestra percepción. Podemos compartir juicios, pero eso no quiere decir, eso no los convierte en afirmaciones. Entonces, una afirmación puede ser verdadera o puede ser falsa, ¿sí? ¿Cómo sabemos si es verdadera o falsa? Pues lo comprobamos, ¿no? Porque hablamos de que las afirmaciones son comprobables. Pero los juicios
no son verdaderos o falsos. Los juicios son fundados o infundados. Y hasta ahí. ¿Con qué se funda un juicio? Con afirmaciones. ¿Sí? La temperatura son 22 grados, el viento, no hay viento, está calmado, la humedad a lo mejor está en cierto nivel, X, y por lo tanto, el día está agradable. Digo, no quiere decir que siempre que vayamos a dar un juicio, pues tenemos que estar diciendo todo esto, pero el juicio tiene esa característica, que es una opinión que baso en cosas que yo observo. Y esas cosas pueden ser comprobables, pero lo que significa para mí, eso, ahí está el componente del juicio, esa interpretación. Entonces, cuando hablamos de la confianza como un juicio, yo puedo tomar muchas afirmaciones, puede estar fundado o puede estar infundado mi juicio de que si confío o no confío en ti. Entonces, para esto quiero hablar de tres pilares que tiene la confianza. El primer juicio que hacemos para confiar o no confiar, o uno de los tres juicios que hacemos, es el juicio de intención o el juicio de sinceridad, Diana. Yo solo voy a confiar en ti o en una persona determinada si juzgo que sus intenciones son válidas, si es sincera, si sus intenciones son buenas, si son legítimas, ¿no? Okay. Si yo juzgo que, por ejemplo, tú me quieres ayudar con algo, pero yo sé que vas a obtener un beneficio, entonces digo, no, pues es que no lo hace por mí, lo hace porque quiere obtener un beneficio. Entonces ahí puedo sentir desconfianza. No sé si confiar en esta persona o no, ¿no? Entonces, juicio de intención o sinceridad. El segundo es el juicio de competencia. Juzgo a la persona que es competente o no para esta tarea, para esto que le quiero pedir o para esto que vamos a hacer juntos. Okay. Si yo te juzgo competente, pues va a ser más fácil que confíe en ti. Si te juzgo que no eres competente, entonces la confianza no va a terminar de pegar ahí. Por ejemplo, ahorita, o sea, también igual que me voy de incapacidad, pues tengo una socia, ¿no? Ahí en Strong Fitness y confío plenamente en la parte de las clases, de que yo sé que las clases se van a dar y confío, o sea, en su energía, en como digo, la motivación que le da a las alumnas, o sea, en esa parte confío plenamente. Pero en la parte administrativa, o sea, la verdad es que tengo pues un poquito como de desconfianza o de miedo porque no es tan estructurada como yo en la parte administrativa. O sea, y yo con mi perfil también financiero, pues yo soy de registro, ingreso, en la bitácora y en el Excel y en el file de las alumnas y las cuentas y todo está anotado en los registros para llevar la administración y etcétera, etcétera. Y yo he visto que bueno, obviamente como yo llevo más esa parte, pues también ella pues se desentiende. Confía, ¿no? Sí. Confía en mí que yo llevo esa parte y entonces ahora que yo voy a estar de incapacidad, pues como que me da un poquito de nervio que no se lleve el mismo orden administrativo que pues obviamente a mí me gusta o que yo llevo, ¿no? Claro. Entonces ahí entraría como ese juicio de competencia, pero no tengo opción, tengo que confiar o soltar y que se lleven las cosas de la mejor manera posible. Bueno, ahorita platicamos un poquito más, si quieres, de eso, ¿sale? Entonces, bueno, ese es el juicio de competencia. Y un tercer juicio es el juicio de confiabilidad, que tiene que ver con la historia de cumplimiento, como en el récord de la persona, ¿sí? Yo juzgo que eres confiable o no. Y te voy a poner un ejemplo, bueno, de los tres, pero vamos a pensar que yo soy una persona que tú dices, lo juzgo que su intención es buena, o sea, que su intención es válida, es legítima, que es sincero al decirme que me va a ayudar o al ofrecerme su ayuda o al aceptar, ¿no? Lo que estás pidiendo. Entonces, el juicio de la intención o sinceridad, pum, check, está bien, está sólido. El juicio de la competencia, pues sí, lo juzgo que es competente, juzgo que tiene capacidad para esto que necesito, juzgo que tiene capacidad de llegar y abrir la puerta de mi negocio, ¿no? A las 7 de la mañana. Y entonces ese también. Pero si yo fuera una persona que mi intención es buena, que soy competente, pero que por algún motivo siempre se me atraviesa algo, soy desorganizado y entonces mi vida es un caos, entonces digo que sí y con la mejor intención y además tengo la capacidad, pero siempre se me atraviesa algo, no me organizo bien y llego tarde o a veces no llego porque se me olvidó. Entonces, ese juicio de confiabilidad no está, o sea, mi juicio pues no es confiable y entonces la confianza no se va a dar. ¿Sí? Sí. O sea, mi historial de cumplimiento no es muy limpio, vamos a decir. No tengo un récord limpio y por lo tanto la confianza no se va a terminar de dar.
Ahora, vamos a suponer que dices, es que esta persona, si dice que lo va a hacer, lo hace y siempre cumple. Él ve cómo le hace, se le atraviesa algo, tiene algún problema, él ve cómo lo resuelve, pero hace a lo que se comprometió, ¿no? Ese es el juicio de confiabilidad, estaría sólido, vamos a decirlo así. Además dices... Sí, como dice, lo que dice la experiencia, lo que dice la historia es de que sí lo hace o no. Exactamente, ¿no? Independientemente de sus intenciones o independientemente de su capacidad. Porque a lo mejor lo puedo hacer, pero lo hago mal. Entonces, a lo mejor puede ser muy confiable de que sabes que voy a estar y voy a hacer lo imposible por hacerlo, pero a lo mejor no lo hice como se debe hacer. Ahí entra el juicio de competencia. Exacto, ahí entra el juicio de competencia. O por ejemplo, de intención o sinceridad. Puede ser competente, puede ser confiable, pero dices, pero yo no sé por qué me lo está diciendo, no confío en él, como que se me hace que tiene otras intenciones. O sea, se tienen que juntar estos 3 juicios para, digamos, fundamentar la confianza al 100%. Sí, así es. Ahora, hay algunos que dicen que la vulnerabilidad también es otro de esos pilares, que es como que la otra pata de la mesa que sostiene la confianza. Mi opinión, pero esto es desde luego mi percepción, es que más que sea una confianza, una prerequisito, un componente de la confianza, un pilar, para mí es una consecuencia de que estoy confiando. Pero ahorita hablo de la vulnerabilidad. Okay. Entonces, intención, sinceridad o competencia. Entonces, por ejemplo, si tú me dices... O bueno, si yo te dijera, ya sabes que yo sé que estás batallando para conseguir una... Bueno, aquí es orientado a mujeres 100%, pero vamos a suponer que no fuera el caso, para dar clases, ¿no? Y entonces tú sabes que mi intención es la de ayudarte y sabes, pues, que cuando te digo que te voy a ayudar, te ayudo. Entonces, juicio de confiabilidad, pues los dos y el de intención están perfectos. Así, ¿no? check, palomita. Pero... Tú dices, pero es que yo te he visto moverte y pues no tiene las competencias necesarias para poderlo hacer, ¿no? Básicamente. Entonces, ahí no confiarías. Y no, entonces, así me podrías confiar. Y una vez me acuerdo que tú me dijiste, fui por tu hija, había habido un problema. Y tú me dijiste, es que yo te confiaría hacia mi hija, algo así me dijiste, ¿no? Sí. Pero no me confiarías tus clases. y no es que tu hija sea menos importante que las clases. Es que en un contexto me juzgas competente, sincero y confiable, y en otro sincero, confiable, pero no competente. Exactamente. ¿No? Entonces esa es la confianza. Por eso no podemos decir, ¿confías en esta persona? No. Bueno, depende para qué. Depende para qué, porque hay cosas debajo. Y entonces decir, ¿es que la confianza existe o no existe? Es simplificar mucho las cosas. Para mí es ingenuo decir... Confío en ti para todo, pues confío en ti para muchas cosas, pero no para todo. No confío en que tú hagas una cirugía a corazón abierto, pues porque obviamente no tienes idea de eso, ¿no? Entonces, la confianza, y a veces obviamos esto, es que confío en esta persona y cuando solemos confiar en una persona, a veces le damos de más, delegamos de más, decimos, es que pues confío en él, no me puede quedar mal. ¿No? Entonces confío y luego cosas que ocurren, por ejemplo, en los negocios. Que voy a hacer un negocio con un amigo porque le tengo mucha confianza. Y resulta que después se terminan peleando los amigos y no funciona el negocio y no funciona la amistad. Es cuando queremos, bueno, una de las múltiples razones es cuando confundimos y cuando queremos confiar, pero confiar sin fundamento. Confiar sin evaluar si realmente sí confío en esta persona, pero cuándo sí confío y cuándo no. Sí. Porque la confianza nunca es total, nunca es absoluta, ¿no? Siempre va a haber contextos en donde no puedo confiar en ti, por más que seas la persona que más me ha demostrado que va a estar ahí siempre conmigo y que siempre me cumple. Pues no, pues hay cosas que no sabes. En esas cosas que no sabes, que no son de tu dominio, pues la confianza no se puede dar. Entonces, bueno... Esto es como la estructura de la confianza y creo que nos vamos a llevar un poquito más de tiempo del que Está interesante, bastante interesante, ¿no? Esto que nos acabas de comentar, Mike. Entonces, bueno. Hoy aprendí algo nuevo. ¿Qué pasa cuando hay confianza? Y entendiendo que cuando hay confianza estamos hablando de contextos específicos en donde esa estamos confianza cumpliendo estos 3 pilares que nos acabas de decir, ¿no? Hay emociones, Diana, que se detonan. O sea, emociones, por ejemplo, puede ser la alegría, si el contexto nos permite estar alegres. Puede ser tranquilidad, puede ser paz. Puede haber paz, pero no hay alegría. Por ejemplo, sufrí una pérdida y vino alguien en quien confío mucho para desahogarme. Entonces, pues no me voy a sentir alegre, pero me puedo sentir en paz. Y la misma confianza, o sea, también es emoción, ¿no, Mike? O sea, el sentirme confiado.
Sí, claro. O sea, también... Sí. O sea, yo lo veo así como un contexto emocional, ¿no? O sea, lo podemos decir como una emoción, sí, la emoción el sentirme o un contexto. confiado. Ajá. Como que englobaría varias emociones porque finalmente, o sea, ¿cómo decirlo? Como que el sentirme confiado resume varias emociones. Porque, como dices, me siento tranquilo, me siento en paz, me siento, no sé, satisfecho, me siento alegre, me siento relajado. Entonces, a lo mejor el sentirme confiado englobaría varias emociones de esta índole. Claro. Mira, por ejemplo, hubo un episodio, el 44, que hablamos de excelencia y exigencia. Y en ese episodio mencionábamos que en la exigencia no se da desde un contexto de la confianza, que hay necesidad de control, que la persona que está bajo ese control busca evadir ese control y miente, evita, etcétera. Entonces, eso sería lo opuesto, por ejemplo, de estar en la confianza. Un ambiente de exigencia, ¿no? Como lo platicamos en ese episodio 44. Pero cuando se está en un contexto de emoción, pues entonces se pueden dar muchas condiciones porque, como dices, están las emociones que son las que nos van a ayudar por ejemplo, a lograr un objetivo, a lograr lo que queremos. Que puede ser, no sé, a lo mejor transitar por una situación difícil, un duelo, que puede ser el desarrollar o que surja la creatividad que necesitamos para lograr un proyecto, un objetivo que nos ponemos. Entonces hay muchas emociones que están detrás de la confianza o detrás de la desconfianza. Entonces, Diana, pues cuando no hay confianza, pues otras emociones que se detonan son el recelo, el miedo, puede ser la vergüenza, principalmente, ¿no? Son emociones que se pueden... Por ejemplo, el ejemplo de los gatitos, pues es como con recelo, con miedo, ¿no? O un niño pequeño que ve a adultos que no conoce, pues a lo mejor puede hacer... Hay cosas que no va a hacer porque le puede dar vergüenza. Por ejemplo, que baile o que cante, que enfrente de sus padres o de sus tíos lo hace perfectamente, pero si hay un desconocido o el típico, mira, saluda a fulanito. O sea, a mí me ha pasado que llegan los niños, salúdalo, y como que se esconden, como que no quieren, ¿no? Entonces, pues... Yo, por ejemplo, en mi ejemplo de que te daba, pues sentirme intranquila, ¿no? Ajá. Así de, si no será un caos administrativo ahora que yo me vaya. Claro, y me siento intranquila, pero pues no tengo opción. Exacto, o sea, ahí va a ser complicado, pero entonces, ¿qué acuerdos necesitas hacer si tú ya observas o tú tienes este juicio, sobre tu juicio de competencia, sobre esta persona, sobre este contexto en concreto? Porque a lo mejor dices, pues mi juicio de sinceridad y de cumplimiento, pues no hay problema, pero pues no es su mente estructurada o, ¿no? O el orden que se necesita, pues a lo mejor ahí le va a batallar. Entonces, ¿qué acuerdos necesitarías hacer para que ella pueda llevar a cabo esto y no se, o sea, realmente lo pueda hacer o cuente con recursos que le sirvan de apoyo para poderlo hacer? No sé, a lo mejor, digo, aquí se me ocurre que puede ser tal vez le expliques antes de, oye, necesito, esto es fundamental que lleves este registro, te pido por favor esto, pon mucha atención en esto. O sea, algo que tú le puedas transmitir o que le puedas dar de recurso, una plantilla de Excel o qué sé yo, que le dé ciertos recursos para que tú te quedes más tranquila y para que, ¿no? Así es. Y bueno, el otro, a ver, antes de irnos, ya nos estamos pasando, pero antes de irnos, quiero hablar de la vulnerabilidad antes de continuar. Okay. La vulnerabilidad para mí es cuando ya existe la confianza. Los otros tres pilares de los que hablaba, el juicio de intención o sinceridad, competencia e historial de cumplimiento, que esto se presenta. Porque la vulnerabilidad es algo que permite conectarnos. Si yo no reconozco que no sé o que necesito ayuda o que me abro a recibir esa ayuda, si no me muestro vulnerable, entonces pues no vamos a poder trabajar juntos. Si yo no digo no sé, si yo no digo necesito ayuda, si yo no digo esto, entonces no me estoy mostrando vulnerable, me estoy cerrando y pues no vamos a poder hacer lo que queremos hacer. Pero desde mi punto de vista voy a sentirme vulnerable cuando pues hay confianza que se generó, ¿no? No sé si me puedo sentir vulnerable ante una persona que juzgo que no es sincera o que no es competente o que no cumple. Entonces, pues por eso, desde mi punto de vista, la vulnerabilidad es algo que resulta como consecuencia de que esté presente lo demás.
Pero pues también es importante mencionarlo, porque ser vulnerable también nos da esa posibilidad de pedir ayuda, de tener apertura también para aprender, para decir no sé, para afrontar pues con humildad y aprender pues de las personas, ¿no? No creer que somos los que sabemos o los que podemos todo. Entonces, bueno, Diana, vamos a una breve pausa y continuamos porque tenemos todavía muchas cosas de qué hablar. Muy bien. Que esto es de ontología del lenguaje. Entonces dice, la confianza es un juicio que es viga maestra de toda forma de convivencia con otros. Por otro lado también dice, de no haber confianza no tengo posibilidad de construir una relación estable con los demás. Sin confianza se socavan las relaciones de pareja, las relaciones con nuestros padres y con nuestros hijos, las relaciones de trabajo, las relaciones de negocio, las relaciones del alumno con su maestro, etc. No hay relación humana que pueda desarrollarse adecuadamente cuando no existe la confianza. Así es que la confianza es fundamental para toda relación, como decíamos, no nada más de pareja, no nada más familiares, o sea, de negocio, con amigos, etcétera. Y me parece muy importante, Diana, como prestar atención a la confianza. Es que no confiarnos, valga la redundancia. Uh-huh. Porque yo alguna vez tenía un socio en donde había cosas que no me gustaban, y esto ya lo platiqué en algún momento, entonces seré muy breve, pero había cosas que no me gustaban, pero yo no se lo decía. Y mi pretexto para mí mismo, para tranquilizarme, no, pues es que él es mi amigo, le tengo confianza, y entonces sé que él va a hacer lo que tenga que hacer. La verdad es que no confiaba en él. Okay. Ese es el pretexto que yo me puse. No confiabas en él en ese contexto. En ese contexto, en otros sí, claro. Ajá. En ese no. Pero es el pretexto que yo me ponía para no afrontar esa conversación incómoda de decirle lo que no me gustaba. Eventualmente llegamos a tener esa conversación y muchas cosas más, ¿no? y no en ese momento, pero ya después sí. Pero la cuestión es esta, que a veces le llamamos confianza a algo que no es confianza. Es más, a veces le llamamos confianza a la desconfianza, como el ejemplo que te decía. A ver, déjame ver tu celular, tus mensajes, ¿no? Porque ¿qué? ¿No me tienes confianza? O sea, yo sí confío en ti y no sé qué, ¿no? Entonces este discurso que muchas veces se usa para manipular, ya sea para manipular a los demás o para manipularnos a nosotros mismos. Yo me manipulaba para decir, o sea, para no afrontar lo que tenía que afrontar. Y eso, obviamente, lejos de ayudar o de servir, perjudicaba. Entonces, imagínate, ¿cuántas relaciones, pensando, por ejemplo, de pareja, hay cosas que no se hablan, que hay inquietudes que se sienten, pero que no se expresan, uh-huh, porque no hay confianza de hacerlo? O porque cuando lo digo, pues la persona, pues a lo mejor no lo toma en serio, me dice, no, estás exagerando, no, ¿qué te pasa? Es que no, y se pone a la defensiva. Entonces, la confianza es fundamental para poder tener comunicación, uh-huh, por ejemplo, y obviamente la comunicación es fundamental para poder tener relaciones sólidas, ¿no? Buenas relaciones. O que quieres confiar en una persona, ¿no? O sea, como que también a veces tenemos la intención de querer confiar en una persona y dices, bueno, le voy a dar el beneficio de la duda. Claro. ¿No? Como ponerlo a prueba. ¿Qué es esta apertura? El tener también esta apertura y esta disposición. Uh-huh. Dar el beneficio de la duda, claro. Es como, sí, tener esa intención de... se necesita voluntad. Sí. Y no lo puede sostener una sola parte, no una sola persona. Puede ser que yo quiera fomentar la confianza, pero si tú no te abres o si tú no respondes o si tú no cumples repetidas veces, pues entonces mis juicios se van a ir modificando con base en eso. Entonces mi juicio de confiabilidad o el juicio de intención, a lo mejor voy a decir, pues es que a lo mejor ni siquiera le interesa. Entonces ya cuando me dicen, no, es que yo te quiero, yo sí quiero arreglar las cosas, a lo mejor ya hasta ni le creo eso, uh-huh, ¿no? O digo, pues es que es incapaz, a lo mejor sí tiene la mejor intención, pero es incapaz, ¿no? Está en otro canal, tiene otra situación, tiene otros problemas que necesita arreglar y pues simplemente no funcionamos, ¿no? Entonces, la confianza debería ser el punto central para mí de toda relación, porque cuando se pierde la confianza,
pues vienen muchos problemas, ¿no? Pero también si se pierde la confianza o si la confianza está dañada, pues tal vez se pueda restaurar. Porque dice, eso de que la confianza no se gana, se pierde. Entonces ya confié en ti, perdiste mi confianza y nunca más vuelvo a confiar en ti. Sí. Bueno, pues también somos seres humanos, nos equivocamos o a veces tal vez entendimos mal, nos pusimos mal de acuerdo en algo y entendimos cosas diferentes y por eso no cumplí con tus expectativas. Entonces, pues también de la mano de la confianza, pues va la comunicación, ¿no? Tener una comunicación, tener asertividad, estar dispuestos a hablar. Porque pues tanto se trata de parejas, de padres o hijos, de familiares, de amigos, relaciones laborales, pues necesitamos de confianza. Incluso para el desarrollo propio, pues necesitamos de confianza en nosotros mismos. Sí, que también luego se puede también malinterpretar de que, por ejemplo, en una relación de pareja donde ya hay problemas, etcétera, o incluso hasta violencia, ¿no? Y regresa la persona así de, no, es que voy a cambiar. Bueno, otra oportunidad porque confío en él. Y vuelve a suceder algún episodio, ¿no? Y no, esta vez sí voy a cambiar y voy a ir al psicólogo. Ah, sí, está bien, me quedo contigo porque confío, ¿no? Y una y otra. No, bueno, ahí ya tampoco es confianza. Exacto, ¿no? O sea, ¿a qué le estoy llamando confianza bajo una situación así? Que puede ser, no sé, maltrato físico o infidelidades o no sé, adicción al juego, a la bebida, lo que sea. Exacto, me quedo con él porque confío que esta vez sí va a cambiar. Claro, y, a ver, ¿y en qué sustentas tu confianza? Ajá. O sea, ¿tu confianza es un juicio fundado o infundado? Ajá. ¿No? Recordemos que la confianza es un juicio y que los juicios pueden ser fundados o infundados. Tal vez le estoy llamando confianza a mi miedo de estar solo, a la falta de confianza que a lo mejor tengo en mí, sí, también. A la dependencia. Ajá, la dependencia, ¿no? De saber que voy a enfrentar las cosas, de que voy a poder enfrentar las cosas, de que soy capaz de estar sin esta persona. O tal vez le llamo confianza a mi miedo de una confrontación, ¿no? O tal vez le llamo confianza a que a mi... a lo mejor a mi necesidad de ser aceptado por el otro. Entonces, si no perdono, entonces ahora el malo voy a ser yo. Yo creo que si nos vamos a esos 3 pilares de la confianza que nos dijiste, a ver, juicio de intención. ¿Es sincero la persona? No, pues a lo mejor no puedo yo ya decir si es sincero o no es sincero, ¿no? O sea, parece sincero, pero a lo mejor está manipulando, sí, ¿no? Juicio de competencia. ¿Qué está haciendo para cambiar las cosas? ¿Realmente claro. está yendo al psicólogo o realmente está haciendo algo ya en acciones para cambiar su comportamiento? Claro. Y juicio de confiabilidad, historial de cumplimiento, pues no. Ya vi que las 5 veces pasadas no ha cambiado nada. Entonces, ya ahí con ese checklist ya puedo decir, ok, entonces no está mi confianza al 100%. Claro, ¿no? Entonces, bueno, pues fundamental para las relaciones. Y hablando de estos pilares, me voy a regresar tantito. Un pilar que es casi la mayoría de las veces es el primero al que nos enfrentamos, es el juicio de sinceridad. Porque cuando no conocemos a alguien, o el juicio de intención, ¿no? Porque cuando no conocemos a alguien y decimos, este como que no me late, como que no me cae muy bien, como que no confío en él, o como que me inspiró confianza, pero sin saber si es competente o no y sin conocer su historial de cumplimiento, es por el juicio de intención o de sinceridad que vemos, que tiene que ver pues con que no quiere decir que le atinemos o no quiere decir que ese juicio fundado o infundado, no quiere decir que ese juicio, vamos a decir, sea atinado, por decirlo de alguna forma. Porque puede ser por su expresión corporal, ¿no? Por su lenguaje corporal, puede ser porque su voz me resulta familiar, a lo mejor lo relaciono con alguien en quien sí confío, tal me recuerda a alguien, no sé, a un hermano, un amigo, o sea, hay diferentes aspectos que yo veo y que los puedo relacionar de manera inconsciente con otras cosas que me generan o que me inspiran confianza. O sea, vamos aquí a poner un ejemplo muy rápido, Diana. Si tú ves una persona desaliñada, pues bueno, sigue habiendo todavía, ya cada vez menos, pero sigue habiendo algunos prejuicios, por ejemplo, llena de tatuajes, que a lo mejor, no sé, está como te decía, desaliñada, a lo mejor su ropa no está, pues está en mal estado, y llega y te dice que te quiere ayudar a, pues no sé, a cargar tus bolsas del supermercado, a lo mejor no te da tanta confianza, ¿no? Si llega una persona bien vestida o no sé, alguien bien vestido que se ve que pues que no tiene necesidad a lo mejor de económica, etcétera, y te dice, oye, yo te ayudo, y te puede inspirar una diferente. Una persona te puede inspirar confianza y la otra es confianza. Y eso no quiere decir que realmente la persona sea o no confiable. Pero ese ejemplo que estoy poniendo tiene que ver con ese juicio de sinceridad o de intención, que es el primero, el que casi siempre en automático se detona
aún sin tener los otros dos. Y es como que el que abre o cierra la puerta, o el que me predispone o el que me dice, no, espérate, no va por aquí. Entonces, ese juicio de sinceridad o intención es el que suele ser el que se detona más, al que nos enfrentamos también, ¿no? De entrada. Entonces, bueno, Diana, me gustaría aquí plantear un ejercicio de reflexión para, pues para todos los que nos escuchan, para ti y para mí, sobre la confianza, precisamente, sobre las personas a las que le tengo confianza o las personas a las que no le tengo confianza, o incluso también las personas que confían en mí o las personas que no confían en mí, pues en ciertos contextos, ¿no? Entonces, vamos a suponer que hago mi lista de personas en las que confío. ¿En qué contexto, personas en las que no confío? ¿En qué contexto no les tengo confianza? ¿No? Y entonces hacer un análisis de cuál es el juicio que no está sustentando la confianza. ¿Es un juicio de sinceridad o es un juicio de competencia o es un juicio de confiabilidad? Porque sabiendo cuál es ese juicio, entonces me puedo ir a cuáles son las afirmaciones que dan sustento o que están fundando mi juicio. Si juzgo que no es, si me di cuenta que es porque creo que no es competente, ¿con qué afirmaciones puedo fundar ese juicio de que no es competente? ¿Realmente me consta que no es competente? ¿O a lo mejor estoy sacando un juicio infundado? ¿O qué evidencia necesito recorrectar? Si pienso que esta persona no es competente, pues le voy a preguntar, oye, ¿cuáles son tus credenciales? O sea, voy a averiguar y a lo mejor me doy cuenta que sí es competente. Aquí el tema de este ejercicio es ese, hacer el análisis de en qué pilar de la confianza nos está pudiendo sostener esta, ¿no? ¿Cuál es el juicio que hay detrás de esto y con qué afirmaciones lo estoy fundando, ¿no? Podrían ser afirmaciones que no le apliquen a esa persona, pero sí le apliquen a otras, como por ejemplo, todos mis novios anteriores me han engañado. Okay. Entonces, bueno, que fueron los anteriores, pero esto pues, no es el anterior. Entonces, no quiere decir que en automático ya va a confiar en la persona, pero ahí puede ver, bueno, ¿cuál es mi miedo? Mi miedo es a ser engañado. Entonces, a lo mejor el juicio que está ahí sin sustentarse es el juicio de confiabilidad. Me cuesta trabajo confiar. Bueno, pues trabajo en ese juicio, ¿no? Entonces, fundar el juicio o trabajar en el juicio que estoy identificando por el cual no confío en esa persona. Y de esta forma, pues poderla restaurar o poder generar relaciones de confianza. Mucho he visto yo en las sesiones de tutoría o en sesiones de coaching que hay personas que no confían en alguno de sus colaboradores. Entonces hacemos un ejercicio similar a este y en eso reflexionan. A ver, ¿cuál es de los tres pilares es el juicio que no está sustentado, que no está firme? Y entonces con eso se pueden enfocar en desarrollar. Pues es que mi juicio de intención, a lo mejor no sé si sus intenciones son sinceras o no, si le interesa o no le interesa. Entonces lo que hacen es, bueno, pues voy a conversar más con él, voy a hablar más con él, fomentar más esa cercanía, preguntarle de cómo está, de su vida, acercarme yo, ofrecerle ayuda, ir fomentando esos lazos y entonces al cabo del tiempo dicen, no, pues es que nos acercamos muchísimo. Cuando le empecé a preguntar, oye, ¿cómo vienes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo sigue tu mamá? ¿Cómo sigue tu hijo? Dependiendo el caso. O sea, la persona se abrió mucho más y entonces se soltó y ya trabajamos muy bien. Entonces, dependiendo de cada situación es única, obviamente, pero aquí lo importante es saber cuáles son los juicios, el juicio o los juicios en los que necesito trabajar para que la confianza se pueda levantar. Okay. ¿Sí? Se puede levantar nuevamente si es que antes había y se cayó, o se puede construir si es que nunca la ha habido. Hay veces que no se puede, y bueno, cuando no se puede, pues una relación sin confianza es una relación que no vale la pena mantener, ¿no? Entonces, pero bueno, para tomar esas decisiones hay que trabajar y hay que irse al fondo. Entonces, nuevamente, revisar a alguna persona a la que no le tengas confianza. Esa es mi pregunta número uno. ¿A quién no le tengo confianza? Exacto. O si traes una persona como que traes algún conflicto que lo quieres resolver, pues a lo mejor ya está identificada, ¿no? Pero bueno, primero es identificar. Luego, ¿en qué contexto no le tengo confianza? ¿En qué contexto no le tengo confianza? Y puedes decir, pues en ninguno. Bueno, a ver, ¿y cuál es el que más te duele? Ajá. ¿No? Para no... O sea, aquí el chiste no es generalizar, sino es ir directo. ¿Cuál es el que más te duele? ¿Cuál es el contexto en el que más te duele esta falta de confianza? Y luego, ¿cuál es el juicio que no está sustentando esa confianza? De los tres que veíamos, intención o sinceridad, competencia y cumplimiento. De los o pilares. Confiabilidad, de los pilares. Y entonces ver después, como siguiente paso, si es un juicio fundado y con qué afirmaciones fundo ese juicio. Si me doy cuenta que es un juicio infundado, entonces lo voy a poder cambiar más fácil. Si sí es un juicio fundado, entonces, bueno, ¿qué quiero hacer con ese? ¿Cómo lo voy a trabajar?
cómo vamos a trabajar en la sinceridad, qué tipo de conversaciones tengo que hacer con él. Pero esto ya me acerca muchísimos pasos a una solución. Okay. ¿No? El tener identificado qué es lo que me duele vamos a decir, de qué pie cojea nuestra relación de confianza, ¿no? Así es que, bueno, yo recomiendo hacer este ejercicio. Está bueno el análisis justamente para saber si mi juicio está siendo fundado o si le estoy poniendo afirmaciones o aseveraciones que no le corresponden a la persona, ¿no? Así es. O si sí, bueno, ¿qué puedo hacer? Como decías hace ratito, ¿qué acuerdos puedo hacer con la persona para desarrollar, incrementar la confianza? Y si de plano pues es una relación que ya no existe esa confianza, bueno, también poder tomar decisiones de alejarme incluso de esa persona, de esa relación, ¿no? Si ya no hay confianza, ¿no? Así es. Y también sería muy, muy valioso compartir esto con esa persona. O sea, si es una relación que me interesa, si quiero conservar, oye, pues, ¿sabes qué? Quiero platicar contigo, estuve haciendo este ejercicio o estuve haciendo esta reflexión, si no le quieren llamar ejercicio para que no se vea a lo mejor como una actividad académica, sino... entonces estuve haciendo esta reflexión y me doy cuenta que pues en nuestra interacción, pues algo que a mí me duele o algo en lo que no confío es en que pues cuando me dices que quieres estar conmigo, pues realmente quieras estar, porque... o sea, abrirnos, ¿no? Que aquí es donde viene la vulnerabilidad, abrirme y entonces compartir, esto me está pasando, esto me duele y me estoy haciendo cargo. O sea, no es echarle la culpa al otro, sino decir, a ver, me estoy haciendo cargo de esto porque me importa, porque me interesa, esto es lo que veo, esto es lo que me duele y quiero trabajarlo contigo y quiero escucharte, ¿no? Y tener como esa apertura. Entonces, ponerlo sobre la mesa, porque creo que es un primer paso para poder trabajar en esa relación de confianza. No quiere decir que la otra persona necesariamente lo va a recibir bien a la primera. A lo mejor cuesta trabajo, a lo mejor hay que trabajarlo. Si no la recibe bien a la primera es precisamente porque falta esa confianza de construir. Pero eventualmente esto se puede lograr, ¿no? Y si no se intenta, pues entonces se va a quedar ahí guardado, ¿no? Esto pues no se va a solucionar. Entonces, bueno, pues esa es la recomendación, pues la invitación a trabajar si es que esto les hace sentido, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando a que no le tienen confianza es a mí? Pues el ejercicio sería al revés, ¿no? O sea, ¿en qué aspecto no me tienen confianza? Si en la parte de sinceridad, si no me creen que mis intenciones sean genuinas, incluso yo puedo preguntarlo, ¿no? Claro. O si me han visto que no soy competente en tal cosa, así de, no, mejor tú no lo hagas así. Ok, entonces me falta adquirir habilidades para ser competente en eso que quiero ayudar, ¿no? Exacto. O si mi historial, pues, ha dicho que efectivamente no cumplo lo que voy a decir. Y entonces, ¿no?, trabajar en mis promesas, exacto, por ejemplo. Sí, no, perfecto. O sea, muy, muy bien, Diana. En estos dos casos, ya sea que yo trabajo como en la confianza o desconfianza que tengo con alguien más o la que alguien tiene conmigo, nos lleva a hacernos preguntas y a reflexionar, ¿no? A lo mejor a meternos a ver cosas que pueden ser dolorosas, a tocar heridas, ¿no? Pero pues para curar una herida, pues hay que tocarla, hay que limpiarla, pues eso duele, pero si no lo haces, no va a sanar. Sí, tengo que trabajar en mí mismo. O sea, si me dicen que no confían en mí de acuerdo a mi historial, que sí digo que lo voy a hacer y realmente no lo termino haciendo, entonces hacerme consciente de mí mismo de qué promesa estoy haciendo y por qué no lo estoy cumpliendo. A lo mejor es algo que realmente no quiero hacer, ¿no? Claro. Y el trabajo entonces ya es mío, los cambios son míos, como siempre, responsabilizándome de mi parte, no siendo víctima, sino haciéndome consciente de que yo también tengo que hacer cambios si yo quiero ganarme la confianza o desarrollar la confianza, o que me tengan confianza en cierta actividad. Claro. Que puede ser ahí, por ejemplo, a lo mejor necesito cambiar mis compromisos, ¿no? No es que realmente no lo quiero hacer, pero quiero cambiar para así hacerlo y entonces fomentar esta relación o no. Y hablamos de esto en el episodio 43, compromiso y bienestar, hablamos de eso. Tal vez es una cuestión de cambiar mis prioridades, ¿no? Cambiar mis prioridades para entonces restablecer esa confianza. Y también hablamos de prioridades hace muy poco, que sea en el episodio 84, estableciendo prioridades. Entonces, bueno, hay mucho material que hemos compartido que pueden vincular con este tema de la confianza si es que lo necesitan trabajar, que pues consideramos que les puede aportar algo, pues algo para trabajar, ¿no?, en la confianza. Entonces, bueno, Diana, yo creo que podríamos seguir hablando, pero yo creo que con esto tenemos suficiente, ¿no?, para quedarnos reflexionando. Así es que
pues me gustaría saber, pues que tengan la confianza, Diana, de compartirnos, pues cuáles son tus aprendizajes o tus reflexiones, cómo quieres La verdad, cerrar Mike, esto. es que esto que nos compartiste de los pilares de la confianza, ahorita ya me puse a pensar de las veces que han perdido la confianza en mí o que yo he perdido la confianza en alguien. Estoy tratando de identificar si fue por intención, si fue por la competencia, si fue por la confiabilidad. O sea, estos 3 pilares de la confianza me parecen fabulosos. Te digo, los aprendí el día de hoy y me los llevo para analizar y reflexionar en cada una de las relaciones que se ha perdido la confianza, qué es lo que se ha perdido. O sea, cuál es el pilar que no se ha sustentado, no se ha mantenido firme. Y con esto creo que puedo desarrollar, o más bien hacer demasiada reflexión e introspección y obviamente pues cambiar lo que esté de mi parte para generar mayor confianza. Yo me llevo estos 3 pilares como mis grandes ganancias o aprendizajes del día de hoy. Me gustaron mucho. Muy bien. Bueno, me da gusto, Diana. Me da gusto que les veas ese valor. Gracias por compartirlos. Y espero que esto fomente nuestra confianza. Bueno, yo me quedo también con la reflexión de que la confianza es algo que, como hablábamos, que no es absoluto, ¿no? Entonces es algo que siempre vamos a necesitar estar fomentando. O sea, no dormirnos en nuestros laureles, como dice, ¿no? La expresión, y pensar que porque ya estoy con alguien, pues la confianza pues ya solita se da, o sea, dar por hecho que la confianza está ahí, sino que a veces hay que escuchar más allá de lo que se dice, también a veces escuchar lo que no se dice, a veces hasta el tono con el que se dicen las cosas, puede haber inquietudes ahí y entonces pues con confianza también decir, oye, estoy percibiendo esto, ¿no? Abrir esas conversaciones y mantener la confianza pues con las relaciones que para nosotros son importantes, desde pareja, familia, hijos, padres, etcétera, como las relaciones laborales también, porque muchos buenos resultados o malos resultados van a depender de que exista o no exista la confianza. Incluso la supervivencia de empresas completas va a depender también de cómo se fomenta la confianza, y es un tema al que muchas empresas adolecen, ¿no? De que no hay confianza entre los líderes o hay un contexto de desconfianza. Entonces, la confianza es algo en lo que hay que trabajar permanentemente, pero es algo que es maravilloso. Cuando construimos la confianza, nuestras relaciones son muy diferentes y creo que podemos estar en bienestar. Muy bien, Mike, pues es todo por el día de hoy. Así es, les agradecemos que nos hayan acompañado y les recordamos que se pueden poner en contacto con nosotros por diferentes medios a través de nuestro correo electrónico. El mío es diana.gomez@expresaremociones y agradezco la confianza que depositan en nosotros al escuchar nuestros episodios. ¿Cuál es tu correo, Mike? Miguel.sotomayor@expresaremociones.com, que te faltó el .com, pero... bueno, .com. Y también, pues bueno, redes sociales, Instagram, YouTube, todo eso como Facebook. Expresar Emociones. Exactamente. Así es. Así es que, nuevamente, gracias y hasta la próxima. Adiós.